Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con la introducción del ensayo que van a elaborar durante estas 2 semanas que están corriendo ya y que van a tener que entregar la semana próxima para su revisión. Ya les había mostrado la estructura general del ensayo, sus características, los elementos que lo integran, pero me voy a centrar en introducción y por supuesto que el planteamiento del problema que forma parte de la introducción del ensayo. Para esto quiero mostrarles el siguiente ejemplo de la introducción. Quiero que lo leamos en la sesión. Voy a leer un fragmento. Dice: el pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el hombre mismo. Adán, vegetariano, al ser echado de su huerta, no solo fue condenado a ganarlo con el sudor de su frente, sino que iba en lo sucesivo a alimentarse de carnes, caza y pesca, para tragar las cuales necesitaba acompañarse de pan, tal como nosotros. Bueno, leemos este ejemplo en la sesión y vamos a hacer un análisis muy breve. Aquí les puse algunos elementos de la introducción que son fundamentales y a la derecha les puse las preguntas que responde cada una de las partes de la introducción. ¿Qué responde? Evidentemente esta es la introducción de un ensayo. Presentación. Los elementos son presentación, contexto, justificación y objetivos. Con presentación tenemos que responder a la pregunta ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Con contexto tenemos que responder a las preguntas ¿dónde y cuándo? ¿Dónde estamos situando el problema y en qué momento, en qué periodo de tiempo, si es actual o no? La justificación, que responde a la pregunta ¿por qué? Porque es importante este trabajo de reflexión que ustedes están elaborando. Y los objetivos, que son los pasos, el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a lograr que este tema sea desarrollado a lo largo de las páginas que vas a redactar? Ahora, como un ejercicio sobre este mismo texto que les puse de ejemplo como introducción, les puse del lado derecho algunos elementos que estoy respondiendo según las preguntas de forma muy breve, en palabras clave, para que ustedes comprendan a qué se refiere. En la presentación, que es la pregunta que está hablando del pan. ¿De qué habla? Del pan. En el contexto, dónde y cuándo, está haciendo un recorrido histórico. Empieza a hablar en el texto sobre la Biblia, empieza a hablar de Adán, y pues incluso acá está hablando más adelante de la época prehistórica, en el siguiente texto. La justificación, que responde al por qué. Aquí tenemos por qué es importante. Bueno, él dice que porque el pan siempre tiene una importancia a lo largo de la historia y lo está ejemplificando. Y los objetivos, es decir, el cómo se hace, aquí no nos lo está presentando, pero ustedes tienen que sacar el objetivo general de su trabajo, qué es lo que pretenden hacer con esta introducción, con este texto en general y cuáles son los objetivos específicos que persiguen al realizarlo. En el caso del planteamiento del problema, las características del planteamiento son estas: el problema, la tesis, la postura y los argumentos. En el planteamiento se va a plantear justamente a desarrollar un problema que responde a la pregunta ¿cuál es esa situación que vas a darle una reflexión profunda? La tesis es una proposición que habla acerca, es una idea general, es la idea principal y fundamental de tu texto. La postura, si estás a favor o en contra de esta reflexión de este tema, y los argumentos, que son a favor o en contra también, es decir, son proposiciones cortas que van a fundamentar tu opinión a favor o en contra, o lo que van a hacer es van a demeritar el tema. Algunos ejemplos que puse para este texto como ejemplo, que dice: el pan es sagrado. Manjá, ¿qué es esto? Es el pan que se cuaja en torno de nosotros, mejor que en los trigales. Antes, Lot, en el Génesis 3, hizo una fiesta e hizo pan. Y Abraham, cuando recibió a los ángeles, ordenó a la diligente Sara, Génesis 18, que preparara panecillos. En el caso del problema es el pan. Todo gira en torno al pan. Y la idea general del problema es qué tan importante es el pan en el recorrido histórico que están haciendo. La tesis, la idea principal o la proposición principal es que el pan es sagrado y lo están tratando de ejemplificar a través de ese recorrido que hacen. La postura, a favor o en contra, aún no lo podemos ver aquí, él no la plantea directamente, lo más probable es que esté a favor de que el pan es sagrado y que es importante para las sociedades en general. Y los argumentos, si se dan cuenta, tiene citas textuales que están entrecomilladas, está utilizando esto como un argumento a favor de su proposición general, que es que el pan es un elemento sagrado. Bueno, esto era lo que les quería mostrar por ahora, cómo podemos hacer la introducción a través de estos elementos fundamentales. ¿A qué pregunta responde cada uno de estos elementos? Jamás, y eso es importante, se pone la pregunta.
no vayan a poner qué y responder. No hay preguntas en el ensayo, es texto corrido en prosa. Sin embargo, yo les puse las preguntas para que se vayan guiando, las vayan respondiendo y así vayan construyendo su texto en prosa. Y en el planteamiento, básicamente lo que se hace es fundamentar tu idea a favor o en contra del tema que estás explorando y decirnos cuáles son esos argumentos que están avalando tu idea general a través de esta reflexión que estás haciendo con este texto. Eso es todo por ahora y nos vemos en las sesiones virtuales.